confírmeme alguno nomás que se escucha. Ya sé que se van a quedar muteados todo el rato, pero Sí, se está escuchando. bueno. Bueno, la idea de que nos juntemos hoy era para resolver el primer parcial que tomamos y bueno, que se puedan sacar las dudas que les hayan quedado y ver cuál era la forma, si se quiere, correcta de resolver el examen, ¿no? Cualquier cosita que quieran, me frenan y abren el micrófono y hablan nomás, ¿no? No me levanten la mano y eso porque no sé si las voy a ver. Tengo un solo monitor, así que no creo que lo vea. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Avísenme cuando estén viendo, porfa. ¿Hay cargó? Todavía no. Se está viendo, se está viendo. ¿Se ve? Ok. Bueno, el primer punto, ¿no? Había que calcular el equivalente de Thevenin respecto a los terminales de carga, ¿no? Este A y B que señala acá. ¿Se ve mi puntero? ¿O no? Chicos, necesitan que me respondan porque si no vamos a ir para atrás, che. No va a ser muy dinámica la explicación. Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, teníamos que calcular el equivalente de Thevenin desde los terminales de A y B, especificar el valor de la carga para máxima transferencia de potencia y calcular la potencia consumida en el elemento, ¿no? Bueno, acá hubo muchas dudas de algunos de ustedes me preguntaron si B2 aplicaba la resistencia, aplicaba la fuente. ¿Ustedes qué piensan de esa pregunta? No te compró razón porque lo quería para hacer la. Después me decís. ¿Alguno que se anime? Ahí está. Se salió. Yuki. ¿Cómo dijo, profe? No entendí la pregunta. No, algunos de ustedes me preguntaron este B2, el más menos B2, ¿no? Este potencial que está marcado acá, si estaba aplicado a la resistencia, a los terminales AB o a la fuente de corriente. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? A esa pregunta. Que está aplicado a ambos, o sea, tanto a la fuente como a la resistencia. Claro, y eso tiene una explicación, digamos, ¿no? Son dos elementos conectados en paralelo, por lo tanto, la tensión es la misma en ambos elementos, ¿no? Eso a mí me llamó la atención y me preocupó un poco cuando me preguntaron, porque es una de las cosas más básicas que vieron en Física 2 y bueno, en las primeras clases de teoría de circuito. Este potencial B2, cuando está apuntando a algún elemento, obviamente queda en todo las ramas paralelas del circuito, ¿no? Y otra de las preguntas que me hicieron es si eran dos circuitos independientes o era uno solo. Bueno, el circuito es uno solo, que tiene dos partes aisladas, ¿no? Por lo general se le pone un cablecito en la parte de abajo como para juntarlos, porque esto representa eh, a veces algún tipo de circuito que está modelizado con esta fuente de tensión y fuente de corriente. Pero es un solo circuito que tenemos una malla a la derecha aislada de las dos mallas de la izquierda. ¿Está bien? Eh, bueno, esto es importante porque si bien son dos mallas aisladas, están relacionados a través de los parámetros de la fuente, ¿no? La fuente de corriente depende de la corriente de la rama esta, ¿no? Esta y B.
y la fuente de tensión depende de la tensión B2. ¿Está bien? ¿Eso lo logran ver? ¿Sí o no? Ok, gracias Maxi. Bueno, con esta premisa, lo que tenemos que recordar es cómo hacemos para calcular un equivalente de Thevenin desde los terminales AB, ¿no? La mayoría lo hizo bien a calcular el voltaje de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto, ¿no? Así como está, si resolvemos este circuito y calculamos la tensión B2, es lo que nos va a dar la tensión de Thevenin desde los terminales AB. Eso queda claro que si yo cambio los terminales y los pongo acá, en el otro nodo, el equivalente de Thevenin cambia. ¿Está bien? Siempre es referenciado a los terminales que yo marco. En este caso eran AB, que eran los mismos que la resistencia o los mismos que la fuente de corriente. ¿Está bien? Bueno, lo primero que sabemos entonces es que el voltaje de Thevenin, ¿no? Esto que está escrito en matemática, es el voltaje de AB a circuito abierto, ¿no? Este voltaje AB a circuito abierto coincide también con que es B2. Y después tenemos que VAB, o sea, el voltaje a circuito abierto, es igual a B2 y es igual a, como tenemos solamente esta malla, es esta corriente de la fuente de corriente por esta resistencia, cambiado el signo, ¿no? Por el convenio de signos. No sé si eso lo recuerdan. A ver si puedo hacerles un dibujito. Recuerden que nosotros teníamos un convenio de signos, ¿no? Voy a pedir disculpas por mis dibujos con un mouse. A ver si se ve acá. Sí. Teníamos un elemento, ¿no? Y nosotros definíamos si la tensión era esta y la corriente en este sentido, las ecuaciones de la ley de Ohm, digamos, sería B es igual a I por R, ¿no? Ahora bien, esta era la corriente, perdón, esto es B y esta es I. De esta manera, esta relación es positiva, pero por el convenio de signos, si nosotros hacemos que la corriente vaya en este sentido, la tensión va a ser igual a menos I por R. ¿Se entiende? ¿Esto queda claro? Yo hasta que uno no me diga que sí, no puedo seguir avanzando porque no sé si me perdieron o no. Sí, 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 Creo profesor. que se entendió. Ok. Bueno, con esto claro es que nosotros planteamos que si esta corriente, respetamos el sentido de la corriente, está ingresando por el terminal negativo y saliendo por el positivo, el convenio de signo nos va a dar que es menos 80 por IB, que era el valor de la fuente de corriente, por los 50 kilo de esta resistencia. ¿Está bien? Eso era B2 o el B de Thevenin. Ahora, ¿qué pasa? Yo no tengo el valor de IB. Para eso tengo que resolver esta mallita de acá, ¿no? Entonces, si planteamos nodos en este circuito, que esto lo hicieron casi todos, lo hicieron bien, nos va a quedar que es B1, si llamamos B1 a la tensión en el nodo este, ¿no? Lo voy a llevar al Paint, así lo puedo ir rayando. Se ve más claro. Si nosotros a este nodo lo llamamos B1, yo lo llamé B1, una convención que yo tomé, lo podrían haber llamado B2, BA, como quieran lo pueden llamar, ¿está bien? Le pueden llamar Pepe también si quieren, no hay ningún problema. Pasa que por convención le ponemos B1.
B1 sobre esta resistencia más IB, que es esta corriente que sale por esta rama, menos esta corriente, va a ser igual a 0, ¿no? Que es esta primera ecuación que tenemos marcada acá. Y después, ¿qué tenemos? Una ecuación con dos incógnitas, B1 e IB, y tenemos que plantear cuánto vale esta corriente IB, ¿no? Que sería a ver si pongo acá, el crayón, te va a andar mejor. Es este potencial menos este potencial dividido esta resistencia. ¿Está bien? Que es esto que tenemos escrito acá. B1 menos 4 por 10 a la menos 5, que era eso lo que yo les aclaré apenas arrancamos el parcial, por B2, que sería la tensión de la fuente dependiente de tensión, dividido 1310, esto es IB, ¿no? Y por último tenemos la última ecuación, porque ya ahora tenemos 1, 2, 3 incógnitas, agregamos la última, que era la que ya sabíamos, que es la de que B2 es igual a menos 80 IB por 50K. ¿Está bien? Bueno, acá yo lo puse en matemática y lo resuelve. Cuando resolvemos vemos que B2 es menos 160 volts. Ese es el voltaje de Thevenin. ¿Está bien? Es lo que habíamos dicho. Como es el voltaje a circuito abierto, el voltaje de Thevenin son menos 160 volts. ¿Está bien? ¿Hasta acá van bien? Sí, perfecto. Se entiende. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a la resistencia de Thevenin, ¿no? Para calcular la resistencia de Thevenin hay un montón de métodos. Muchos ponen fuentes auxiliares o fuentes de test, le llaman también. Eso no está mal, está perfecto que lo hagan, son formas de resolverlo. Pero lo que tienen que tener cuidado es que si yo hago alguna modificación de esas, va a variar todo el circuito, ¿no? O sea, si yo pongo una fuente de tensión, voy a borrar acá todos los garabatos que hice. A ver. Una de las cosas que yo puedo hacer es agarrar, cortocircuitar acá, ¿está bien? Y medir cuánto vale esta corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Eso se podía hacer. Otra de las cosas que yo podía hacer era lo que hicieron ustedes, poner acá algunos pusieron una fuente de corriente de valor y de test, ¿no? Y la conectaron acá y pasivaron esta, ¿no? Que esta la pasivan como un circuito abierto. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas es válida. Lo que sí no pueden considerar, de cualquier forma el circuito cambió. O sea, o ya le saqué esta parte cuando hice esta pasivación, o cuando cortocircuité. Cuando yo cortocircuito los terminales de estos A y B, la tensión B2 cae a 0. ¿Eso lo ven? Sí, porque toda la corriente pasaría por ese cable y sobre la resistencia nada. Exacto. Entonces eso es clave, digamos. O sea, la corriente de cortocircuito termina siendo menos 80 IB, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, porque ¿qué pasa? Cuando esto se hace 0, esta fuente de tensión se hace un cortocircuito, ¿no? O sea, desaparece. Entonces la corriente IB va a ser distinta. Y lo que muchos hicieron acá fue calcular con la IB que habían calculado para el voltaje de Thevenin, calcularon cuánto eran 80 veces IB. Ese fue un error muy común, que es conceptual, digamos, ¿no? El circuito cambió. ¿Eso lo llegan a ver ahora? ¿Les queda más claro? Sí. Bueno. Bueno, con esto, yo que planteé las nuevas ecuaciones, yo en este caso lo que hice fue un cortocircuito, ¿no? En AB, y me quedaron estas ecuaciones, ¿no?
que el B1P, yo le llamo B1P a este, B1', con las condiciones nuevas, ¿no? Que sería que esta fuente desaparece, porque B2 queda igual a 0, ¿no? Y esta resistencia desaparece también, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos este circuito, tenemos que es B1P dividido 100 más B1P dividido 1310, porque esta se desaparece, dijimos, es igual a esta corriente entrante que son 0,5 mA, ¿no? Es esta primera ecuación que tenemos acá. Con eso vamos a calcular B1P y luego podemos calcular IB como B1P dividido 1310, ¿no? Porque es solamente la corriente que circula por esta resistencia. Y después calculamos la corriente de cortocircuito como menos 80 por IB, y bueno, resolviendo nos termina quedando que IB me daba este valor, ¿no? Y la corriente de cortocircuito me daba este valor. ¿Está bien? Pablo, Sí, cuando decís que la fuente dependiente que depende de B2 desaparece, es que en realidad estuviera cortocircuitada, ya que no existe B2. exacto. O sea, que Está. un cable, pero ¿por qué? Porque esta tensión, ¿no? Esta tensión, a ver si agarro un trazo un poquito más fino. Esta tensión B2 es igual a 0, ¿no? Por el cortocircuito que hice en la salida. Entonces, 4 por 10 a la menos 5 por B2 es 0, ¿no? Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Sí. Entonces acá termina quedando un cable, esta fuente desaparece. Ok, bien. Bien, entonces calcular la corriente de cortocircuito, después yo puedo calcular la resistencia de Thevenin como el voltaje de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Ahí calculan la resistencia de Thevenin, que le daba 56,4 kiloohms. Bueno, por máxima transferencia de potencia, no lo vamos a demostrar, pero ustedes lo vieron en la teoría, que el valor de la carga para máxima transferencia de potencia es el mismo equivalente de Thevenin, o sea, la misma resistencia de Thevenin. ¿Está bien? Y que termina resultando un circuito con dos resistencias, ¿no? Si yo lo dibujo acá, tengo la fuente de tensión. Bueno, en este caso queda al revés, pero bueno, la vamos a escribir así, menos 160 volt. Queda la primera resistencia, que es la de Thevenin. Y la otra resistencia de carga, que es igual a la R de Thevenin, ¿no? Esto era por eso es lo único que se tenían que acordar. Que no era mucho, digamos, es la resistencia de Thevenin, es la resistencia de carga para máxima transferencia de potencia. Si no, podrían haber hecho la potencia en RL, hacer la derivada, igualarla a 0 y buscar para qué valor es máximo. Y le va a terminar quedando que es la resistencia de Thevenin. ¿Está bien? Pero bueno, si ustedes hacían esto, tenían que, para calcular la potencia en RL, ¿no? Le va a terminar quedando la tensión en RL, que es un divisor de tensión, o sea, va a ser la tensión, que era B de Thevenin, por RL dividido R de Thevenin más RL. Bueno, como R de Thevenin y RL son iguales, le termina quedando que, perdón, este es el voltaje en RL. Voy a borrar porque estoy yendo para borrar en Numa Marracho. Este es el voltaje en RL. Bueno, como RL es R de Thevenin, les termina quedando que el voltaje en RL es B de Thevenin sobre 2, ¿no? ¿Eso lo ven? Sí. Se simplifican el R de Thevenin y termina quedando B de Thevenin sobre 2. Y la potencia en RL, entonces, va a ser el voltaje en RL al cuadrado dividido la RL. Y ahí es donde sale que esta fórmula que está acá, que es
B de Thevenin al cuadrado sobre 4R de Thevenin. ¿Está bien? Por eso aparece el 4. Que muchos lo que hicieron fue directamente B de Thevenin al cuadrado dividido R de Thevenin. Pero eso no es correcto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es la resolución del ejercicio 1. Tengan cuidado, porque por ahí algunos plantearon mallas, otros plantearon nodos. Vean la forma que sea más fácil resolver el circuito, digamos, ¿no? Bueno, lógicamente acá está todo resuelto por el matemática, así que los sistemas de ecuaciones los resuelvo automáticamente, pero vean que no eran ecuaciones complicadas, ¿no? O sea, si ustedes agarraban y despejaban y la metían, o sea, hacían sustitución o alguna cuestión de esa, les quedaba un sistema de 2×2 que no es tan complejo, a mi gusto, resolver como una matriz, ¿no? O sea, una matriz arrastra mucho error, ustedes enseguida reemplazan los valores, ¿no? Y eso les lleva a por ahí ir arrastrando algunos errores que los terminan alejando del resultado, ¿no? Y como yo siempre les dije, yo no los voy a matar por el resultado, no van a desaprobar el parcial por equivocarse en el resultado, pero es importante que sepan hacer bien las cuentas y que no se equivoquen, digamos, ¿no? No es lo mismo que les dé el valor que les tenía que dar a un valor totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, de este ejercicio lo que más me preocupaba a mí eran estas cuestiones, ¿no? El tema de el paralelo a mí me sorprendió mucho cuando me preguntaron eso en el parcial. A ver, volver para atrás, así les puedo marcar. Esta pregunta que yo les dije al inicio, la de si B2 estaba en qué elementos, es básica, digamos, ¿no? Eso grábenselo, la tensión en un paralelo es la misma, esta tensión es la misma acá que acá, lo que tenemos en el medio son cables, y la corriente en una serie, o sea, la corriente IB es la misma acá, acá y acá, pero no acá, ¿no? En este cosito del medio ya no es la misma. ¿Está bien? Siempre en los elementos en serie la corriente es la misma y lo que varía es la tensión en los elementos. Y en un circuito en paralelo la tensión es la misma y lo que varía es la corriente en los elementos. ¿Está bien? Son inversos. Bueno, ¿alguna consulta del primer punto o pasamos al que sigue? ¿Algo que les haya quedado? Ok, bueno. Bueno, pasamos al segundo. El segundo punto, lo que les decía era, dice, el interruptor del circuito estaba abierto, este interruptor que está acá, me lo voy a llevar al Paint de vuelta, lo puedo ir rayando. Aquí está todo. Voy a borrar esto. Ahí está. Dice, el interruptor, este que está acá, pero este interruptor que está acá, ha estado abierto durante mucho tiempo. Yo les puse acá mayor a 5 tau. Recuerden que después de 5 tau podemos considerar que se extinguió el transitorio, ¿no? Entonces estuvo mucho más que 5 tau. Así que ya está en la condición final. Eso era un dato. Dice, en tiempo t igual a 0, se cierra. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se cierra, termina aislando la parte izquierda del circuito de la parte derecha, ¿no? ¿Está bien? Termina llevando los dos a tierra. El objetivo del ejercicio era calcular y graficar la expresión de la corriente en el inductor IDL para t mayor o igual a 0. ¿Está bien?
Bueno, ¿todos recuerdan qué pasaba con la inductancia? ¿Qué parámetro podía variar instantáneamente y qué parámetro no? El que no podía variar instantáneamente era la corriente. Correcto. La corriente no puede variar instantáneamente en la inductancia. Y es en ese concepto, es en lo que nos vamos a valer para resolver el ejercicio, digamos, ¿no? Porque nosotros vamos a ir planteando distintas etapas del circuito, cómo va evolucionando, y vamos a plantear, nosotros tenemos una ecuación que nos sirve para las condiciones iniciales y para las condiciones finales. Ahora, si nosotros queremos ver qué pasa con las conmutaciones, tenemos que separarlo en esos pedacitos, ¿está bien? Eso es muy importante. Entonces, bueno, acá yo más o menos lo hice, para t menor o igual a 0, ¿no? O sea, todo el tiempo que estuvo abierto, yo acá lo abrí directamente, lo que nos termina quedando es que este circuito que tenemos acá y lo tenemos que resolver, ¿no? Teníamos B1, yo acá señalé 3 nodos, B1, B2 y B3, y planteé las ecuaciones de nodo, ¿no? Que son estas que están acá. Las vamos a ver en matemáticas y las repasamos. Uy. Para que se agarre el... Ahí está. Bueno, esto también un poco, acá lo hice en matemática para ir mostrándoles cómo se usa en matemática, por si por ahí les quedan algunas dudas o cosas así. Los comandos que se usan, cómo extraigo las variables de adentro del resultado, ¿no? Esto que está acá es eso. Pero bueno, vamos netamente a lo del circuito, ¿no? Tengo B1 en el nodo este, cuando planteo las ecuaciones de nodo, tengo B1. Yo lo que hago, esto es como lo hago yo, ¿no? Ustedes pueden haber hecho B1 menos esta fuente sobre 8K, o sea, y después lo ordenan. Yo lo que hago es, todas las resistencias que entran al nodo, las agrupo en el primer término, ¿no? Entonces me queda 1 sobre 8000, 1 sobre 12000 y 1 sobre 2700. Y después hago las restas, ¿no? Resto en el nodo 2 por 2700 y resto el nodo 3, que eran menos 500, así que queda positivo, dividido 8000. Yo lo pasé para el otro lado ya directamente. ¿Está bien? Bueno, acá lo importante que es que al haber transcurrido tanto tiempo, este inductor en un cortocircuito. Entonces acá es lo mismo que yo tuviera un cablecito. ¿Está bien? Y si yo puedo determinar la corriente que circula por la resistencia de 2,7K, es la corriente inicial en el inductor. ¿Está bien? Bueno, resuelvo todas mis ecuaciones. B2 va a ser 1 sobre 5K, más 1 sobre 1K, más 1 sobre 2,7, que es este primer término que tengo acá, menos B1 por 2,7K, que esta resistencia está acá, menos B3 por 1 sobre 1000K. 1K, perdón. Igual a 0, ¿no? Y la última es planteando en el nodo B3, haciendo, bueno, B3 sobre 1K y sobre 4K, que son las que salen del nodo, menos B2 por 1K, más los 50 mA, que es la corriente que sale de este nodo, ¿no? Eso es igual a 0. Bueno, y después yo tengo que la corriente que circula por la resistencia esta de 2,7K es B1 menos B2 dividido la resistencia, ¿no? Entonces yo acá resolví cuánto valían B1, B2 y B3 y calculé cuánto valía la corriente inicial en el inductor. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, sin problema. perfecto. Bueno, acá el circuito está estable. ¿Está bien? Entonces es como resolver cualquier circuito. ¿Cuándo aparecen los problemas? Cuando yo hago la conmutación, ¿no? Los problemas. Ocurre un transitorio. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que tener ciertas consideraciones. ¿Qué es lo que pasa con el elemento? Bueno, acá están las ecuaciones, la resolución y cómo se calcula la corriente IL0. Ahora, para t mayor o igual que 0,
lo que yo hice fue cerrar este interruptor, ¿no? ¿Dónde está mi crayón? Acá. Cierro este interruptor. Entonces, todo esto se va. Todo lo que está a la izquierda. Ya no me importa en mi circuito. ¿Por qué? Porque yo puse un cable. Entonces, no va a haber circulación de corriente de este circuito de la derecha hacia el de la izquierda. ¿Está bien? Toda la corriente que ande dando vuelta por acá se va a disipar en estos tres elementos y toda la corriente que ande dando vuelta acá se va a disipar en los elementos restantes, ¿no? Por eso es que la condición final del circuito es esta que está dibujada acá, en el Word. Esta que ven acá. Esta es la condición final, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando transcurra cierta cantidad de tiempo, la corriente en la inductancia va a ser de vuelta la máxima que pueda ser para esta configuración de circuito y se va a volver a comportar como un cortocircuito, ¿no? Por eso es que yo lo esquematizo de esta forma. Hago todo un cablecito acá, ese cablecito me deja fuera la resistencia de 5K, porque la cortocircuitúa, y me termina quedando este pequeño circuito de acá, ¿no? Una fuente de corriente con las dos resistencias, la de 1K y la de 4K. ¿Está bien? Entonces planteo las ecuaciones de nodo acá, que serían B1 dividido 1K, porque está tierra, la resistencia 1K, más B1 dividido 4K, que es la otra corriente que sale acá, más la corriente de esta fuente, ¿no? 50 mA. Bueno, acá acomodado de esta forma, pasa para el otro lado y me termina dando que B1, esta tensión, son menos 40 volts. Y después lo que yo tengo que hacer es, como yo ya había considerado la corriente, vuelvo acá, yo ya había considerado que la corriente iba en este sentido, ¿no? Entonces, para respetar el sentido de la corriente, bueno, si yo calculo la corriente de esa forma, en la resistencia de 1K me termina quedando que es menos B1 dividido 1000. Y me termina dando los 40 mA, ¿no? Es un poco lo que está resuelto acá en matemática. Para t infinito, tengo las ecuaciones, resuelvo B1, y la corriente en el infinito va a ser menos B1 sobre la resistencia de 1K. Son estos 40 mA que están acá, 1 sobre 25. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces yo tengo dividido el análisis en dos partes, ¿no? Que acá está el gráfico que era lo final, pero bueno, tengo el t igual a 0, que es cuando hice la conmutación, que venía en menos 20 mA, y cuando conmuté tuve este transitorio, ¿está bien? Que sé que finalmente, por lo que calculé acá, termina en 40 mA. ¿Está bien? No sé si se alcanza a ver, me lo voy a llevar el... o no sé si están viendo lo que estoy marcando. Esto le digo. Yo venía... Anteriormente venía con la corriente de acá, con 0, 0, con menos 20 mA. En el momento de conmutación empieza el transitorio, que es todo este periodo que está acá. Y termina después de 5 tau, yo caprichosamente lo dibujé hasta 5 tau, termina en los 40 mA. Entonces lo que nosotros hicimos fue calcular la condición final post conmutación. Bueno, pero ¿qué nos queda ahora? Calcular esta pendiente, si se quiere, sino este coeficiente, ¿no? De la E, esto es una exponencial con un coeficiente que es a la menos t sobre tau. ¿Y tau de qué depende, digamos? De las condiciones de circuito, ¿no? ¿Qué pasó? Muchos acá dijeron, bueno, listo, esto es un cortocircuito, directamente me queda el paralelo de las dos, de esta más esta, con esta, ¿no? Perdón, hicieron el paralelo de la de 1K con la de 4K. Y eso no está bien, porque esto que están planteando acá es en la condición final. En el transitorio no está así el circuito. En el transitorio, el circuito, a ver si puedo borrar esto. En el transitorio,
El circuito es este. Así como está dibujado acá. Me voy a borrar la parte esta. Este es el circuito en el transitorio. El inductor está. Entonces, estas dos resistencias no están en serie. Y estas dos resistencias no están en paralelo. ¿Está bien? Entonces, yo siempre lo que tengo que hacer es calcular desde acá, desde el elemento, ¿no? Voy a hacer a ver si puedo hacer una línea. Una liñita con el crayón. Ahí está. Desde acá, bueno, no pude hacer la línea. Desde acá hacia allá, tengo que ver cuál es la resistencia equivalente. ¿Y cómo lo hago? Otra vez con Thevenin. ¿Está bien? Es por eso que calcular los equivalentes de Thevenin es tan importante. Entonces, algo que puedo hacer es, si tengo solo fuentes independientes, puedo pasivar esta y me termina quedando el paralelo, si ustedes lo ven, de esta resistencia de 1K más la de 4K con la resistencia de 5K que acá la tapé con el crayón. ¿Esto lo ven? Porque esto fue lo que más se equivocaron. ¿O alguno Sí, tiene se otra idea? entiende, profe. ¿Se entiende? Esto es re importante, chicos, ¿eh? Miren que esto es clave, sobre todo los que van a rendir ahora el recuperatorio, van a tener que ver bastante esto de la constante de tiempo, ¿está bien? Ver bien qué circuito queda, el circuito en la condición final, que es esta que está acá, la voy a pegar acá para compararlos. Uy. Esta es la condición final, esta es la condición final, y esto ocurre en el transitorio. Y nosotros estamos analizando el transitorio. ¿Está bien? A ver, para que te leo, Nazarena, porque no tengo el chat a mano. Dice, al anular la R de 5K... claro, correcto, eso fue lo que hicieron. La anularon para la condición final y después no la tuvieron en cuenta para calcular la constante de tiempo. O sea, en el transitorio el circuito no es el de la condición final. Eso tienen que saberlo, digamos. En la condición final se les pueden pasivar elementos, se les puede abrir el circuito si tienen un capacitor, pero en el transitorio el circuito está como está, digamos, ¿no? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, yo lo que hice acá fue resolver 1 sobre tau, ¿no? Que termina quedando la R equivalente, que yo no sé si la hice acá. No la hice, pero bueno, la R equivalente es lo que les acabo de decir, es el paralelo de las dos resistencias de 5K. ¿Lo llegan a ver? Si no, lo dibujamos. Díganme, ¿eh? Esto es para ustedes, no... Sí, se entiende, profe. ¿Está claro? Bueno, buenísimo. Y lo último que había que hacer era el gráfico. La función era esta, ¿no? Que era 40 menos 60 por e a la menos 6250t. Y el gráfico es un gráfico como el que está acá, ¿no? Yo lo que hice acá fue graficar IL de t, que es esta función que está acá, de 0 a 5 tau, ¿no? Ahí ya se considera que se extingue el transitorio. Si yo lo hubiera hecho hasta, no sé, 10 tau, lo que voy a ver es que se extiende más en el tiempo. ¿Está bien? Bueno, chicos, esto, ¿les quedó claro el tema de cómo resolver los transitorios? Es súper importante que vean esto, digamos, lo de las condiciones, a dónde voy al inicio, a dónde voy al fin. Siempre considerar cómo termina la inductancia. La inductancia siempre termina como un cortocircuito y el capacitor siempre termina totalmente cargado, ¿no? Entonces un circuito abierto. Esas cosas son las más importantes. Después voy a lo mismo, resolver este sistema de ecuaciones a mano y capaz que se pone un poco complicado y nadie les va a condenar por no llegar a estos valores. Pero conceptualmente lo que está mal es que planteen que la resistencia para el tau, esta R, no sea la que ve es la resistencia que ve la inductancia, no la resistencia final.
¿Está bien? Bueno, eso respecto al punto 2. Y el punto 3, que fue en el que los quise hacer pensar, porque me parece que lo más importante es que ustedes puedan asociar los contenidos, digamos. No tiene mucho sentido que aprendan a resolver cosas de memoria y después cuando el día de mañana tengan que resolver un problema real, no tengan las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, toda esta parte de aprendizaje es esa, es que ustedes puedan, con todo lo que están aprendiendo acá, cuando tengan un problema, resolverlo. ¿Está bien? Bueno, lo que nos decía era que había un diseñador que afirma que el circuito de la figura tiene una salida que varía entre más o menos 5 volts, o sea, este V0, me lo voy a llevar al Paint de vuelta, dice que este V0 varía de más a menos 5 volts cuando esta fuente VG varía de 0 a 5. Esto varía de 0 a 5. Bueno, ¿y esto yo qué les dije? Lo que les dije en el parcial fue, bueno, piénsenlo como una caja negra, ¿no? En donde yo le meto 0, 5 volts y a la salida tengo menos 5 y más 5. Parece un 3 más que un 5 esto. Bueno, ahí está. Entonces, esto es clave. Esto que ustedes están viendo acá se llama adaptación de señal, ¿no? Es un circuito que se usa un montón para todo. A veces yo lo que quiero adaptar es, por ejemplo, yo en mi trabajo, que ustedes por ahí me preguntan, yo adapto señales de 4 a 20 miliamperes, las tengo que adaptar a 1 a 5 volts. ¿Está bien? Porque el PLC no lee corrientes, lee tensiones, entonces uno tiene que acoplar distintos circuitos, ¿no? Por eso lo puse y por eso es importante que ustedes vean si esto andaba como decía el fabricante o no. ¿Está bien? Porque les va a pasar el día de mañana. El día de mañana van a tener que ver si algo no les va a andar y van a tener que empezar a ver para atrás. Y van a tener que ver, a ver, lo que está diseñado acá, ¿funciona como tiene que funcionar? Y es la única forma de trabajar, de manera modular y viendo los pequeños pedacitos de un circuito. ¿Está bien? Bueno, lo que decía es, bueno, realizar el gráfico de la tensión de salida B0 en función de BG. Y les pregunta, ¿es correcta la afirmación que hace el diseñador? Y dice, en caso de que la misma no sea correcta, enuncie una forma de lograr dicha salida. Bueno, algo que les tendría que haber llamado la atención, si bien el amplificador estaba trabajando de manera ideal, en la región lineal y todo, lo que tenía que tener en cuenta era la limitación de alimentación, ¿no? Por algo las tenía. O mínimamente, si veo que las tiene, en algún momento las tengo que poner en juego en el circuito. ¿Está bien? No me tengo que olvidar. Ahora, si yo no les pongo nada, bueno, listo. Ustedes saben que esta tensión, la tensión acá, la voy a llamar B0'. Si no tuvieran la alimentación, saben que puede tomar el valor que quieran. ¿Está bien? Pero en este caso, B0' tenía que ser menor que 6 volts y mayor que menos 6 volts. ¿Y cuál es el error que se tiende a cometer en este ejercicio? Bueno, planteo las ecuaciones de nodo, calculo acá, de acá le resto 2,5, que era la fuente que tenía después, y calculo B0, ¿no? Entonces, si ustedes calculan B0', vamos a hacer, esta era B0', ustedes decían, bueno, listo, vamos, pará, B0' vale 7,5 menos 2BG, lo pongo acá, y me termina dando que, lo voy a escribir acá al lado, si yo, este es B0. B0 es, lo que habíamos dicho, B0' menos 2,5 volts. Si yo B0', que era esto, lo pongo acá adentro, ustedes me van a decir, bueno, listo, es 7,5 menos 2,5, me quedan
5 volt menos 2 VG. ¿Y ustedes qué hacían? Con esta expresión final, bueno, pongo 0, me da 5, listo. Pongo 5, me da menos 10, menos 5, menos '5. Listo, joya, la salida varía entre 5 y menos 5. Bueno, pero acá lo que se olvidaron es que en B0', la tensión nunca va a poder llegar a ser 7,5, ¿no? Entonces, cuando yo pongo VG igual a 0, B0' me termina dando 7,5 volts. Y yo en este punto, ¿no? Este puntito que tengo acá, nunca puedo tener 7,5 volts. Que claro, 7,5 menos 2,5 me da los 5. Pero en realidad yo acá estoy teniendo 6, ¿no? De máxima. Yo acá tengo 6 volts, menos 2,5 me da 4,5. ¿Lo ven a esto? Sí, sí. Bueno, y esto es importante. ¿Qué parte? Lo que yo les decía es que si ustedes van, resuelven este sistema de ecuaciones, digamos, ¿no? Agarran, plantean las ecuaciones de nodo en Bx y después ven que B0 es B0' menos 2,5 porque le restan esta fuente. Dicen, bueno, lo reemplazo y me termina quedando esta expresión, 5 menos 2 VG. Bueno, si ustedes reemplazan en VG acá, B0 les va a dar entre 0 y 5 volts. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que este B0' no puede valer más de 6 o menos 6. ¿Está bien? Está saturada la salida ahí. ¿Eso me preguntabas, Candela? Ok. Bueno, entonces, es clave que ustedes vean la salida B0'. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven B0', bueno, ven que en 0 volt les queda 7,5 y satura. A ver qué dice Maxi. Pensé que el B0 que nos hablaba en el enunciado era el B0 del gráfico, no B0'. No, es el B0 del gráfico. Está bien, Maxi, lo que decís. Lo que ustedes tenían que dibujar, a ver si lo tengo acá, es este gráfico que está acá. Me lo voy a llevar al Paint también. Uy, para que me lo voy a agrandar la hojita si no piso una con la otra. Este era el gráfico que tenían que hacer ustedes. ¿Qué quiero que vean yo con el gráfico? Nosotros tenemos en el gráfico la salida B0' es el azul, que viene por acá. A ver si la puedo ver. Crayón de vuelta. Arranca acá y se extiende hasta acá, ¿no? El eje X es VG y el eje Y es B0. Pero bueno, en la azul tendríamos B0', que sería la ideal, si no tuviéramos alimentación. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Cuando la tenemos que corregir por saturación, sabemos que cuando llega a 6 volts se plancha. ¿Está bien? Entonces, este pedacito azul no existe. La línea de B0' es la naranja. ¿Eso lo ven? ¿Sí se ve? Joya. Bueno, entonces Profe, es clave esto. Perdón, a ver, alguien habló. sí, una consulta. Sí. Lo que yo había entendido era desde que la VG sea 0, la de salida tenía que valer menos 5 y cuando la VG sea 5, la de salida tenía que valer 5. Así no era la interpretación. A ver, repetime. Pasa que no me acuerdo muy bien el enunciado ahora, A pero ver, decía que... el enunciado decía, Ahí está. la salida, o sea, esta B0, Sí, varía entre más y menos 5 volt cuando VG varía de 0 a 5. sí, sí. Eso es lo que Eh, decía el diseñador. claro.
No, lo que yo había entendido es que cuando BG sea 0, la salida tenía Sí. que valer -5, y cuando BG sea 5, la salida también 5. O sea, que te queda un gráfico lineal con pendiente positiva y Ah, te queda una negativa. claro, no, porque si eso que vos estás planteando, yo tendría que decir cuando VG varía de 0 a 5 volt respectivamente, ¿está bien? O sea que para el valor más bajo sea -5 y para el valor más alto sea 5. Eso vos estás planteando, ¿no? Claro. Bueno, no. Eso estaría expresado de otra forma si yo quisiera que el circuito sea así. Ya de por sí era inversor, así que estábamos al horno. Ok. Pero bueno, como les digo, estas consultas, esa duda, ponele, es de enunciado. Sí, Esa sí. duda se puede consultar en el parcial y yo no tengo problema en respondérsela. No me pueden consultar si está en paralelo o está en serio un elemento, ¿no? Eso fue lo que yo les decía. Un límite. Pero bueno, lo que pedí era eso. Entonces, volviendo al gráfico, nunca voy a tener los 5 volts a la salida. Entonces, ¿cómo quedaba la función de salida? Es la verde. ¿Está bien? ¿Qué pasara? Si yo no tenía la saturación, el gráfico es este. Le agrego en rojo acá. Era lo que ustedes habían calculado. A ver, esta función que está acá, la del pedacito rojo más lo verde, es esta función. 5 menos 2VG. ¿Está bien? Ordenada al origen 5, con pendiente menos 2. ¿Está bien? Pero bueno, lo que tenían era una saturación, que ¿dónde la veían? No la veían acá. En el B0 no la iban a ver nunca. La tenían que ver en este, en el, en el naranjita. Cuando veían que la B0' se les iba por acá, decir, no, che, yo más de 6 no me puedo ir. Entonces lo que voy a tener es esta función naranja menos 2,5, que es la fuente de salida. ¿Está bien? Esta fuentecita que estaba acá es lo que hace que se corra 2,5 para abajo. ¿Está bien? Por ahí rayo mucho los gráficos yo, pero bueno. Es lo que hace que se me baje esto acá. Esa fuente está puesta acá. Hace que esta curva caiga de 6 a 3,5, ¿no? Que sería este valor de acá. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto, se entiende. Bueno. Bueno, y este era el parcial, digamos. No sé qué les pareció, si quieren comentar algo, si les quedó alguna duda, si tienen alguna otra duda del parcial que no hayamos mencionado. Ah, perdón, y había que proponer una solución para mejorarla, ¿no? Eso me estaba olvidando. La más fácil, que alguien la hizo, es subir la tensión de alimentación. Si yo logro que no sature, la línea va a ser la azul y la voy a bajar 2,5. O sea, si yo acá le ponía 10 volt en la alimentación positiva, ya estaba, digamos, ¿no? Entonces capaz que era muy sencilla, la encontraban en 10 segundos, o capaz que buscaban un circuito, ¿no? No sé, se me ocurre. De haber un millón de circuitos de adaptación de impedancia, perdón, adaptación de señal, que capaz que ni tienen amplificadores operacionales. Y capaz que lo dibujaban, y si cerraba, bien por ustedes, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo buscaba con este ejercicio es, yo quiero una adaptación de señal que de 0 a 5 termine en menos 5 a 5. Háganlo como quieran. Ahora, teniendo un diseño que está tan cerca, y bueno, capaz que jugando con las resistencias o jugando con la tensión de alimentación, ya era más sencillo, digamos, ¿no? No tenían que hacer tanto laburo. Capaz que en 5 minutos lo sacaban. ¿Se entiende? No sé, chicos, si alguno quiere decir algo más. Si algo no quedó claro, lo vemos de vuelta, digamos. El espacio es para ustedes, ténganlo en cuenta eso. No sean tímidos, están más tímidos que en la clase.
Y eso que ahora no ven no ponen la cara directamente. Profe, una Sí, consulta. En el último punto, en caso de que de que el circuito que tengamos que rediseñar sea mucho más complejo, ¿cómo sería más o menos el procedimiento para asegurar el hacer un buen trabajo, digamos? es que yo no te voy a pedir en un parcial que vos me diseñes un circuito que no sepas hacer. ¿Qué te va a pasar? Cuando vos evoluciones a lo largo de la carrera, vas a descubrir otros elementos del circuito, vas a descubrir que hay circuitos integrados que resuelven mejor estas cuestiones. Entonces vos el día de mañana lo que vas a hacer es, con todo lo que vos sabés, agarrás una hoja de datos de un circuito integrado y capaz implementás esta etapa de alguna forma. Lo que yo nunca les puedo pedir es que ustedes desarrollen esto, bueno, lo que pasó el otro día en el laboratorio, digamos, ¿no? Que había que buscar gráficamente el factor de amortiguamiento y esas cuestiones de una onda que, voy a lo mismo, yo me las puedo ingeniar para hacerlo, pero capaz que a ustedes todavía les falta cursar algunas materias que les van a terminar dando las herramientas. Ustedes sepan que si yo les pido diseñar, es algo que han visto en la materia. ¿Está bien? Y seguramente lo siga haciendo porque es clave, digamos, es lo que a ustedes más les va a servir. Y el parcial es una etapa más de aprendizaje, digamos, no. Uno aprende desde que empieza a estudiar para el parcial hasta que lo rinde, digamos. Entonces, poder machear todo lo que ustedes han aprendido, ¿no? Ustedes vieron configuraciones inversoras, no inversoras, sumadores, multiplicadores, integradores, derivadores. Todas esas cosas ustedes las tienen que tener en cuenta, porque ya las están aprendiendo. Y si el día de mañana yo les digo, bueno, quiero que diseñen un derivador, y bueno, saben que tienen que meter un capacitor en algún lado, plantear las ecuaciones de nodo y decir, bueno, acá yo tengo que poner un capacitor y sé que si pongo en la realimentación un capacitor me queda una función dependiente de la integral, ¿no? Bueno, eso es lo que se busca, cosas que han visto. La verdad que es lo que yo les decía, el parcial no sale de las cosas que vimos en la práctica, ¿no? Este circuito incluso era el mismo de la práctica. Y acá cuando les pido diseñar, a ver, lo que yo pensé, yo acá siempre resolví el parcial antes de dárselo a ustedes, porque yo me tomo el tiempo, a ver cuánto tardo. Y mi solución, la más fácil, era aumentar el valor de la alimentación para evitar la saturación. ¿Se entiende? Claro. O sea, yo Eh, esperaba una solución sencilla. y en caso de que la solución tenga que ser mucho más compleja, por ejemplo, el método de la caja nos habría servido. Es decir, Claro, porque plantearlo de vos la tenés que caja pensarlo, vos lo tenés que pensar así. Yo tengo que poner una señal acá, a ver, me voy acá al Paint. Yo todo esto que tengo acá adentro es la caja de la que estamos hablando, ¿no? Porque ustedes, ¿qué podían hacer igual? Podían variar la ganancia, ¿no? De esto. Esta ganancia era 2. Era 10 sobre 5K es 2. Entonces, si ustedes variaban la ganancia y la ponían 1, ponele, 5 y 5, ¿cómo le quedaba la salida? Le quedaba entre 4 y no sé cuánto, digamos, ¿no? O sea, esto les va a variar desde 4, ya no va a saturar, ¿no? Hasta, si no me equivoco, menos 4, a ver, en 5 sería, en 5 le va a quedar, no, perdón, de 4 a 0 va a quedar. Uy, le va a quedar de acá hasta acá, si hubieran variado la ganancia. Ya no saturaba, qué mal me está en la línea, perdón, Anche. Ya no iba a saturar, y después vos qué hacías, podías jugar con la tensión de salida para ajustarlo a tu tensión de salida, ¿no? Entonces el circuito es el mismo, lo único que haces es variar estos valores, R y R. Y después vos podías variar esta, podías variar esta. ¿Está bien? Lo que no se podía hacer, pero yo no lo puse mal, ustedes si se fijan cuando corrijo, ¿a qué iba con esta cajita? La cajita es que si ustedes me hacían cualquier cosa, yo no los puedo poner el ejercicio mal. Porque yo les estoy pidiendo un circuito que cumpla con las condiciones. Si ustedes tienen una idea en el medio del parcial y la hacen, ¿yo por qué se los voy a poner mal? Si vos me decís, mi circuito cumple con lo que vos me pediste. ¿Qué? ¿Tenía que sí o sí usar el circuito que me habías puesto? No, la verdad que no.
¿Está bien? Pero bueno, esa era, la idea mía es esa, digamos, que con lo que ya tienen, tenían que hacer pequeñas modificaciones, digamos, no era, pero pasa que si yo me pongo a decirle en el parcial, y fíjense que pueden modificar, y ya, bueno, le doy la respuesta, era modificar esto, o modificar la resistencia. No sé si se entiende, Faustino. Sí, sí se entendió. Bueno, gracias. Pero quédense tranquilo que todo lo que yo les dé para hacer, lo tienen que poder hacer, digamos. O sea, no los voy a salir con algo que nunca vieron. Lo que sí por ahí los hago pensar de manera distinta. De lo que yo quiero, cómo llego. No siempre calcular cuánto vale la tensión, bla, bla. Bueno, a ver, yo quiero que algo valga tanto. ¿Cómo hago para que eso me dé? ¿Está bien? En un momento, realmente yo cuando los vi resolviendo los parciales de años anteriores, dije, me quedé corto con el parcial porque estaban resolviendo un ejercicio por superposición de 3 fuentes sumatorias. Y digo, la verdad que me quedé corto porque lo van a hacer en 10 minutos. Pero bueno, no es algo que no hayan hecho. Fíjense, cuando hicieron esa superposición, es mucho más complejo que esto. ¿Está bien? Pero bueno, es distinto cuando cambias el enfoque, cuando yo te lo digo al revés. Cuando yo te digo, bueno, a ver, diseñame una adaptación de señal. A ver, perdón, Maxi, ahora recién te leo. A mí se me cortó la parte que empezó a explicar que ¿Vas a ir sola, tu mamá? teníamos que ver de cero prima. No, bueno, eso es lo que les decía. Cuando BG vale 0, B0 no vale 5. Esto respecto a la pregunta de Maxi que dice, ahí la leo para todos. Dice, bueno, se le cortó, dice, no íbamos a dar que le saturaba mirando solamente B0. Ah, que yo le dije que solamente mirando B0, que era esta expresión, ¿no? Voy a hacer un recorte acá, si me lo llevo para el otro lado. Yo les dije que mirando esto, ¿no? Esta era la expresión de B0 analítica. Bueno, mirando esto, ustedes decían B0 vale 0, perdón, BG vale 0, B0 vale 5. Bueno, no. Cuando yo empiezo a ver el gráfico, lo que yo les decía es, si yo miro B0', ¿no? Que es esta expresión que está acá, cuando BG vale 0, B0' tiene que valer 7,5. Y no puede valer nunca 7,5, ¿no? Que es este gráfico azul que yo les había puesto acá. A ver, se tengo que quitar atrás. Este gráfico azul es B0', ¿no? Analíticamente. O sea, esto es 7,5 menos 2BG. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le pongo valores por encima de 6, satura. ¿Está bien, Maxi? Entonces, si yo saturo, cuando le resto los 2,5, me queda en 3,5, no en 5. Bueno, listo, al pelo. Bueno, no sé si a alguno le queda algo más. ¿Tienen alguna otra duda? Aprovechemos también el espacio. No sé si quieren ver otra cosa. Dígame, chicos, estoy acá para ustedes. Abran los micrófonos, digan lo que quieran. Bueno, Lautaro, excelente entonces. Bueno, si no hay ninguna consulta,
Recuerden que el 15 es el recuperatorio para los que tienen que rendir. Así que, bueno, vayan preparados. Ahí lo veo que están escribiendo. Si quieren, abran los micrófonos y hablen, que es más fluido. No, no va a haber laboratorio. Encima estamos un poco atrasados con la teoría, así que capaz que hagamos una clase de teoría el jueves. Bueno, Gabriel, al pelo. Profe, Sí, Nicolás. habían dicho que bueno, que el 15 también, los que están recuperando, a su vez vamos a tener clase de práctica, ¿no? Sí, correcto. Ok. Ya arrancaríamos práctico 9, ¿verdad? Es que no sé cómo van con la teoría, che. ¿Alcanzaron a arrancar la teoría? Sí, de potencia ya estamos por terminarla. ¿Y cómo van con el práctico 8? ¿Terminaron? Y a mí me queda un cacho. Bueno, vemos, porque de última seguimos con el 8 y de última el jueves hacemos una teoría como para avanzar un poco más en la teoría, porque la otra vuelta le faltaba una parte. Sí, con lo que habíamos visto la teoría con Nico, me parece el lunes, recién podía seguir la segunda parte del práctico 8. Bueno, listo. Entonces, de última veo si le doy un poco de teoría yo para poder arrancar el 9, pero por lo pronto el martes seguimos con el 8. Por encima los chicos van a estar rindiendo. Yo quería dar teoría el martes, pero es verdad que los que están rindiendo se van a perder la teoría, que por ahí no está bueno. Eh, pero bueno, vemos si hacemos el... Porque ustedes van a tener teoría el lunes. Sí, porque van a tener teoría el lunes, de ahí de unidad del práctico 9, digamos, ¿no? Después el martes tienen, la mitad tiene el parcial. El miércoles tienen teoría de vuelta. No, capaz que el jueves arrancamos 9, y no hacemos nada de teoría. Ok, está bien. Sí, sí. Sí, vamos viendo, digamos, ¿no? Si no podemos ir más adelante que la teoría, eso seguro. Y después recién el otro martes volvemos a los laboratorios. Ok, perfecto. Bueno, ahí leo el comentario de Faustino. Me alegro. Bueno, chicos, si no hay más nada, los dejo libre y me quedo libre yo también. A disfrutar el fin. Si no, acá estoy. Dale, Pablo. No, yo estoy bien. Gracias, Pablo. Buen Bueno, fin de... listo. Cualquier cosita me Gracias. escriben, mandan un correo. Buen fin de... Perfecto. Gracias. Nos Buen fin de vemos. para ustedes también, che. Que disfruten. Hasta luego.